De parte de todas nosotras, pues les damos la bienvenida. Gracias por estar acá, por darse el espacio y por venir a esta masterclass llamada Abraza a la niña que fuiste. Como les decíamos, gracias por regalarse no solo el espacio, sino también regalarse este tiempo para cada una de ustedes mismas, ¿no? Que queremos como que trabajar este tema. Así que esta noche vamos a compartir una mirada muy amorosa y científica también sobre el sistema nervioso, la niña interior, las respuestas emocionales y cómo aprender a acompañarnos con más compasión y presencia. Más o menos estaremos acá juntas una duración aproximada de 1 hora y media. Así que esperamos que estén listas para todo lo que queremos compartir con ustedes. Durante este encuentro viviremos diferentes momentos. Esta apertura del espacio que estamos realizando en este momento, la presentación de cada una de las relatoras que estarán acá acompañándolas, el desarrollo del contenido sobre el sistema nervioso, el estrés y la niña interior, que es el tema principal, y también ejercicios prácticos de regulación y autocontención. Además, un espacio de socialización y reflexión final, y al final les entregaremos mucha más información también sobre cómo continuar este camino. Así que ahora nos acompañan dos mujeres maravillosas que compartirán este espacio con ustedes desde su experiencia profesional y también, obviamente, humana como mujeres. Así que les presento a Claudia Patricia Serna Santamaría. Ella es una mujer sensible y admiradora de la belleza. Comparte la práctica del yoga y el mindfulness desde hace 11 años como su camino personal de transformación y sanación. Y también ella disfruta y le gusta todo lo que le invita a flexibilizarse y a vivir la vida con mucha libertad y alegría. Y también contamos aquí con la presencia de Gina Marcela Jurado Diseño, me imagino que ya varias la conocen, con 16 años de experiencia en la práctica espiritual y es amante de lo sutil y lo sagrado cotidiano. Nuevamente agradecemos para todas también las que acaban de agregarse a la masterclass acá en vivo. Agradecemos que estén aquí, que nos acompañen y que abramos este espacio de conciencia y cuidado. Aquí todas las que sí que les invitamos a ponerse cómodas, a respirar profundo, a permitirse recibir toda esta información que ha sido preparada con amor para ustedes. También que abran ese espíritu de curiosidad y sobre todo que se den la oportunidad de amarse cada una, ustedes mismas, para poder tener todo este espacio acá. Si que damos inicio a la masterclass, abraza a la niña que fuiste y le cedo la palabra a G. Bien. Bueno, pues bienvenidas a este espacio. Vamos a compartir inicialmente unas imágenes también para irnos sintonizando con este tiempo. Vamos a observar un poquito aquí el tema que nos ocupa hoy. Abraza a la niña que fuiste. Y voy a invitar a cada una de ustedes a que llevemos la mano izquierda al centro del pecho, la derecha sobre ella, a que observemos la imagen que está frente a nosotros, lo que podemos apreciar, tal vez los animalitos que se ven, los colores, y observen qué memorias les trae cada una de esas figuras que observan en la imagen. Qué recuerdos, qué remembranzas nos puede traer de lo que pudimos hacer o de lo que tal vez quisimos y no pudimos. Tal vez quisimos colorear con témperas o tal vez quisimos tener la experiencia de tener un dibujo frente sencillo, de una manera sencilla que pudiéramos hacerlo. O tal vez las veces en que pudimos hacerlo lo disfrutamos mucho. O quizá solo ver los animales, observar la naturaleza, nos regocijaba y nos entregaba mucha calma frente a lo que pudimos experimentar. Sientan su corazón en el mismo tiempo en que observan la imagen, los animalitos, el elefante, la telaraña o lo que cada una pueda percibir en esa imagen. Y las invito a que por un instante cerremos nuestros ojos, nos conectemos con nuestro cuerpo físico y observemos cómo se siente nuestro cuerpo en este momento. Para las que vienen llegando de sus actividades del día, con cada exhalación nos vamos
permitiendo dejar atrás lo que aconteció, todos los movimientos que hubo. Y con una inhalación vamos juntas tomando la vida que pasa a través nuestro en este momento. Esa inhalación que nos conecta con la vida, que nos permite conectar con nuestro cuerpo, sentirlo, habitarlo, reconocer cómo cada experiencia se va registrando en nuestro cuerpo, cómo al rastrear nuestro cuerpo nos damos cuenta de cómo lo sentimos. Si tal vez en algún lugar hay rigidez o tensión, si hay otras partes que están más relajadas, más descansadas, tal vez algunas partes de las que somos más conscientes y otras que con menos cuidado y atención las atendemos. Solamente somos conscientes de nuestro cuerpo, las plantas de los pies, apoyadas sobre el piso, recordándonos que estamos apoyadas sobre una superficie estable, permanente. Así nos recordamos que siempre estamos sostenidas por algo más grande, que es permanente, que es estable, que es firme. La tierra bajo nuestros pies nos sostiene. Nuestro cuerpo nos permite conectar con la vida. Y a través de la respiración podemos ser conscientes de este instante de vida, de este instante de presencia del que podemos disfrutar hoy. Las invito a poner una sonrisa en su rostro, a recordar la imagen del comienzo, a recordar los dibujitos, lo que nos conecta con esa parte nuestra, con esa niña que fuimos, que aunque ya vivió diferentes situaciones, esa parte de la niña sigue habitando en nosotros hoy, tal vez de una manera distinta. Sin embargo, tal vez algunas memorias del pasado aún siguen registradas. Hoy vamos a rastrear un poco esa experiencia, reconocerla y con una sonrisa en el rostro le agradecemos a esa niña que fuimos y a la mujer que somos hoy por estar aquí en presencia. Inhalamos juntas, quedándonos aquí en presencia, en este instante de vida en el que compartimos juntas. Exhalamos y nos disponemos con lo mejor que tenemos. Bien, y con esa sonrisa en su rostro, desde todas estas niñas que nos acompañan hoy, vamos a disponernos a llevar esta charla para que cada una vaya integrando sobre todo lo que vamos conversando y cada una lo vaya llevando a su propia experiencia. Para quienes están aquí por primera vez, mi nombre es Gina Marcela Jurado, como lo expresó Tris al comienzo, llevo 16 años de diferentes prácticas profundizando en todos estos temas como la niña que fui y que me ha ayudado a entender mucho de la adulta que soy hoy y de cuántas situaciones he necesitado ir cotejando para que cada día pueda vivir la vida con mayor plenitud y con mayor armonía. Así que hoy vamos a reconciliar, a recordar y a traer a este momento a esa niña que fuimos hoy. Tal vez la puedan recordar hoy, tal vez venga a su memoria hoy alguna parte de esa niña, cómo se vestía, qué le gustaba, qué hacía, porque aunque vivió situaciones difíciles, seguramente hay muchos destellos de alegría, de juego, de sorpresa, de creatividad que también esa niña tuvo.
y fue lo que nos ayudó a irnos manteniendo y saliendo de las situaciones que resultaron más difíciles. Entonces aquí estamos, las dos con Claudia, que es ahora mi compañera con quien nos hemos unido para desarrollar diferentes proyectos, entre ellos este de maternar nuestra propia vida. Así que esto que les vamos a compartir hoy tiene mucho de nuestra propia experiencia, de nuestra propia vivencia. Y hoy queremos presentarles esta temática con el propósito final de que al concluir esta masterclass ustedes puedan integrar algunas herramientas que les permitan sostener a esa niña que fueron, desde la adulta que son hoy, porque esa versión de la niña se quedó en el pasado, vivió unas experiencias del pasado, pero seguramente muchas de las situaciones que no se resolvieron aparecen hoy en la adulta, para que podamos comprender cada una cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo se dan esas respuestas fisiológicas frente a las situaciones que aparecen cotidianamente y cómo podemos maternarnos, abrazarnos para no soltarnos nunca más, para que de aquí en adelante, en cada momento que detone alguna situación, sepamos cómo guiar esa niña desde la adulta que somos hoy. Para comenzar, les propongo que hay en estas tres afirmaciones que aparecen ahí en pantalla, cada una pueda identificar desde el momento que vives hoy cuál de estos tres conceptos resuena más con el momento presente en el que estás. Entonces, si tienen lápiz o papel, cada una puede ir identificando si para su momento actual se siente más identificada con la frase 1, que dice, en muchas ocasiones me he sentido frágil y pequeño frente a situaciones que me han herido y no he podido defender. Puedes volverla a leer, reflexionarla, que te resuene más sin reflexionarlo tanto lo que vamos sintiendo. La frase 2 dice, en ocasiones he tenido emociones intensas y he experimentado abrumación, lo que me ha impedido pensar y actuar con claridad. Aquí aparecen ya un nivel más intenso en nuestras emociones, ¿no? Y en la frase 3, me he descubierto a mí misma reclamando el amor y el cuidado que no tuve de pequeña. Entonces, cada una va a identificar de estas tres frases cuál resuena más con su momento presente. Incluso pueden ser dos, puede ser la una y la dos, la uno y la tres, y pueden escribirlo en el chat, por favor. ¿Cuál de estas frases le hace más coherencia con el momento en el que estás viviendo hoy? Y título, bueno, aquí se puede ir viendo. Entonces, Claudia Serna dice la 1. ¿Qué número resuena eso? La 3, la 2, la 2, la 1 y la 3, la 2, la 2, la 2, la 1 y la 2, la 3, la 1. La 3, la 1, la 1 y la 3. Bien, bueno, hay como aparece bastante la 2, la 3, en algunas otras aparece también la 1. Entonces, al leer cada una de estas afirmaciones, tiene que ver sobre todo con una parte nuestra que se sintió herida, donde sintió que no fueron atendidas las necesidades que tuvo en aquel momento y que seguramente cada una tuvo que gestionarlo sola. Entonces, por ejemplo, en el caso de la frase 1, en muchas ocasiones me he sentido frágil y pequeña frente a situaciones que me han herido y no he podido defenderme. Aquí aparece un concepto clave y es esa necesidad de defendernos, ¿no? Sentimos que no pudimos poner un límite, que no pudimos decir basta, que no pudimos decir hasta aquí, no puedo más, esto no lo quiero para mí. Y que seguramente tuvimos o aprendimos o nos quedamos en ese tienes que soportarlo porque es así. Y entonces seguramente sentíamos que incluso nos teníamos que quedar paradas esperando a que nos regañaran o nos dijeran lo que fuera, pero no podíamos decir nada y solamente teníamos que quedarnos ahí esperando a que sucediera lo que podría.
Y seguramente eso se queda internamente, esa sensación de sentirnos frágil, donde no podemos decir lo que sentimos, donde no podemos expresar lo que necesitamos, porque seguramente nuestras emociones también son invalidadas. Entonces, si lloras, no, no tienes por qué llorar, no tienes que hacerlo así o tienes que hacerlo de esta otra manera. Entonces, observemos que aquí una de los aspectos que aparece es una necesidad fundamental de proteger, de ser protegidas, que por supuesto cuando somos niñas, digamos, tomemos esa etapa de la infancia hasta los 10 años, en que necesitamos mucho la protección de los adultos, especialmente de quienes fueron nuestros cuidadores y nuestras principales figuras de apego, como nuestros padres. Entonces aquí aparece esa necesidad urgente, primaria y básica, porque ni siquiera es que estemos pidiendo que nos quieran, que nos reconozcan, es una necesidad primaria de sentirnos protegidas. En la segunda aparecen ya unas emociones más intensas, ¿no? Se experimenta abrumación en la que no se puede pensar y actuar con claridad. Incluso podemos tener reacciones que son demasiado impulsivas, que nos llevan a ser agresivas, a golpear, a huir o a hacer desarrollar alguna estrategia que nos mantenga a salvo. Entonces aquí aparecen unos detonantes mucho más intensos, unas emociones que nos secuestran, que nos mantienen clausuradas sin saber cómo resolver. En esta igual, lo que buscamos es una necesidad básica de protección en la que cada una seguramente fue hacia sí misma porque no encontró en su entorno una persona adulta, una persona que le pudiera acompañar en ese proceso y que le pudiera ayudar en ese proceso de corregularse. La corregulación se llama aquel momento en el que sentimos que otra persona, otro cerebro, otro sistema nervioso se sintoniza con aquello que para nosotros es doloroso y que nos ayuda a encontrar una respuesta más amable. Pero en este segundo aspecto seguramente no encontramos nadie que nos pudiera apoyar y por eso esas emociones se intensifican con el ánimo de defendernos y protegernos a nosotras mismas. Y entonces a veces las emociones resultan desbordadas porque perdemos la capacidad de nuestro lóbulo prefrontal de que pueda reflexionar y saber qué es lo mejor con lo que podemos actuar. Y la tercera, me he descubierto a mí misma reclamando el amor y cuidado que no tuve de pequeña. Entonces volvemos a lo mismo. Seguramente hoy aparecen en las relaciones de pareja, en las relaciones con los amigos, con los hermanos, con las personas que están cerca. ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no me escucha? Una necesidad de que nos atiendan, de que nos miren, de que validen lo que estamos sintiendo. Lo importante aquí de reconocer es que en cualquiera de los aspectos que hayamos elegido, si bien hay unos componentes diferentes, pero sobre todo aquí estamos buscando una necesidad básica de protegernos, de mantenernos con vida, de sobrevivir, con las estrategias que cada una pudo ir desarrollando y que seguramente hoy siguen apareciendo. Cada una de estas formas en las que pudimos mantenernos, en las que nos podemos sostener frente a situaciones que resultan difíciles, si nos damos cuenta, buscan la protección de alguien hacia afuera. Busco que alguien me proteja, que alguien me cuide, que alguien me escuche, que alguien me atienda. Ahora la intención es que todo esto que busco hacia afuera empiece a buscarlo dentro de mí mismo. Claro, no es un proceso que sucede de la noche a la mañana cuando oprimimos el interruptor de la luz y seguramente no es que lo tengamos resuelto al final de la masterclass, pero lo importante es que nos vayamos dando cuenta de cómo, qué emociones van apareciendo, dentro de qué situaciones yo voy viviendo y cómo en el día a día voy creando un estilo de vida que me ayude a maternar cada día mi vida con mayor claridad y con mayor amor, amabilidad y compasión desde mí misma, sabiendo que por supuesto interactuar y relacionarme con los otros es vital. Entonces, vamos a ver aquí el caso de Susi. Este es un caso hipotético, tal vez nos sintamos identificadas con algunos rasgos, pero bueno, es un caso que hemos traído para la masterclass.
¿Cuál es la historia de Susi? Entonces, Susi es una mujer segura de sí misma en diferentes áreas de la vida, especialmente en el trabajo y en la vida social. Es una mujer exitosa, que tiene un salario que es cómodo para la vida que ella quiere tener, es líder en su trabajo. La mayor parte de las cosas se le dan. Sin embargo, en el espacio íntimo afectivo, cuando tiene una relación, se activan automáticamente sensaciones y formas de sentirse a sí misma y al otro diferentes a las demás áreas vitales. Es decir, hay una parte de ella que cuando está en la vida social, en el trabajo, en relación con los otros, que son un poco más lejanos, es más fácil relacionarse. Pero cuando está en un espacio más íntimo, empiezan a aparecer sensaciones que vienen en automático, es decir, no es que ella la racionalice mucho, sino que se activan naturalmente frente a diferentes detonantes que surgen. Cuando siente que su pareja no la ve, se activa un gran vacío con emociones intensas. Por ejemplo, experimenta soledad y tristeza profunda que luego lo tiñen todo. Entonces, a veces todo empieza con esa soledad, pero es que tú no me escuchas, o por qué no vienes, o por qué no me acompañas de esta manera, o por qué no me atiendes. Y luego esa soledad y tristeza también a veces van cambiando, ¿no? Van sumando otras emociones, entonces tal vez aparezca enojo, tal vez aparezca frustración, otras emociones que van haciendo que esa experiencia se vuelva supremamente dolorosa. Frente a esto, al tratar de comunicar su dolor a su pareja, no puede hacerlo como le gustaría desde la adulta, puesto que las emociones son más fuertes y llora mucho. Entonces observemos solo lo que pasa en la situación de Susi. Y entonces, frente a toda esta situación, Susi se pregunta, ¿por qué las relaciones se me hacen tan difíciles? Especialmente esas relaciones tan próximas. Algunas nos hemos hecho alguna vez esta pregunta, ¿por qué las relaciones se me hacen tan difíciles? Y vamos a ver en la historia de Susi qué nos puede dar respuesta. La respuesta está en la niña interna de Susi y la forma en que su ser quedó marcado por su infancia, en donde arraigó diferentes patrones en su sistema nervioso autónomo, sus emociones y sus creencias. ¿Qué es lo que pasó en la historia de Susi? Esa niña herida priorizó la protección porque no tuvo posibilidad de arraigar la experiencia de corregulación, es decir, que no tuvo unos adultos que le ayudaran a comprender lo que le pasaba o a validar las emociones que sentía. Entonces, por ejemplo, si en algún momento ella sintió que quería estar acompañada, que quería que su mamá estuviera más presente. Supongamos que en la historia de Susi la mamá también trabajaba mucho. Si ella trae un patrón de que trabaja, de que es exitosa, seguramente alguno de sus progenitores desarrolló ese mismo modelo. Entonces, supongamos que en la historia de Susi ella se crió muy sola porque sus papás trabajaban, porque estaban fuera de casa, o no solo porque físicamente estuvieran fuera, sino porque a veces aún estando cerca, emocionalmente no son tan presentes, porque nos sucede que aunque nuestros padres o nuestros cuidadores estén cerca, emocionalmente están muy distantes y no, en realidad, no atienden las necesidades básicas que necesitamos. Entonces, esa niña herida priorizó la protección, es decir, me lo tengo que dar yo sola. Si no hay quien me cuide, si no hay quien me atienda, si no hay quien me acompañe en esta situación que es dolorosa o que me escuche o que valide lo que estoy sintiendo, lo tengo que hacer sola. Y ese es tal vez uno de los aprendizajes. O hay algo malo conmigo, ellos no están porque soy yo la que provoco que ellos no estén. O mi madre siempre me dice que tiene que trabajar porque tiene que ganar el sustento para darme a mí lo que necesito. Tantas cosas que suceden en el contexto de cada uno. Entonces ahí ella no tuvo esa experiencia de la corregulación, es decir, el acompañamiento que le dio un adulto más sabio, con una sabiduría más plena que le acompañara en las situaciones que ella estuviera viviendo. Así que una cosa importante aquí es entender qué fue lo que a mí me dolió, de dónde vienen esas emociones, cómo las puedo gestionar, porque cuanto más la niña va sanando y se va sintiendo segura en el corazón de la adulta, va prefiriendo la conexión. La conexión es la naturaleza innata del ser humano. Por naturaleza, los seres humanos necesitamos empatizar, conectar con el otro. Cuando somos bebés,
Si no tenemos la protección de nuestra madre o quien haga sus veces, nos morimos. Si no tenemos quien nos dé comida, quien nos abrigue, quien nos abrace, quien nos cambie el pañal, quien nos cuide si estamos enfermos y quien atienda lo que nosotros vamos sintiendo, pues morimos. Entonces, por naturaleza, todos los mamíferos necesitamos la conexión. Por eso, en el caso de Susi, ¿qué es lo que le genera esa ansiedad cuando toma distancia de la pareja? Que por las razones que sea, ella no se siente escuchada. Y cuando ella no se siente escuchada, no se siente vista, se activa esa forma en la que ella aprendió a relacionarse desde el apego ansioso para que siempre esa ansiedad la llevara hacia buscar a alguien que viniera a conectar con ella para no desvincularse del mundo. Entonces observemos aquí que aparecen también diferentes tipos de apego con los que nos hemos relacionado. Bueno, eso es un tema más profundo, pero aquí en el caso de Susi, vamos a ver que una de las formas como ella aprendió a relacionarse fue desde el apego ansioso, desde la necesidad del otro para que me contenga, para que yo me sienta presente, para que me sienta cuidada. Luego, cuando vamos comprendiendo lo que nos sucede, vamos dándole un lugar a esa niña, a esas emociones que sintió. Y yo, desde la adulta que soy, desde esa parte más interna de convertirme en madre, de sacar ese arquetipo mío natural que todas tenemos, de ser madre de esa niña, la puedo contener y la puedo guiar para que hoy, en el momento presente, esas emociones que se detonan frente a situaciones que experimento no me secuestren y no me sigan arrastrando para actuar desde el impulso o desde la irracionalidad que luego me generen más culpa o frustración o vergüenza. Entonces Susi aprendió a vincularse desde la ansiedad. Y aquí hay una pequeña explicación de cómo aprendió a vincularse desde la ansiedad. Entonces, vivía de forma inconsistente las muestras de afecto que le entregaban sus padres. Esa es una de las características del apego ansioso, ¿no? A veces nuestros padres no son consistentes, a veces se nos vuelven un refugio seguro, un espacio amoroso, pero otras veces se nos vuelve un refugio de temor, de regaño, de castigo. Entonces, en esa forma inconsistente aprendemos a leer los gestos del otro, si habla duro, si se silencia, si se mueve de tal manera, mi madre está enojada y eso despierta en nosotros unas alertas. Entonces en Susi pasaba eso, su sistema nervioso permanecía en alerta al no tener una corregulación básica. Sabía que sus cuidadores o sus padres a veces eran un refugio seguro, pero otras veces era más un entorno amenazante. Entonces ella aprendió a identificar esas señales de desconexión y fue desplegando estrategias. Entonces, resguardarse, ser autosuficiente, resguardarse y quedarse. Yo estoy sola. Entonces aparecen, se van formando esas creencias, ¿no? Estoy sola, solo me tengo a mí. Y como yo solo me tengo a mí, empiezo a exigirme a mí misma. Tú lo tienes que hacer todo, tú lo tienes que poder todo tienes que estar perfecto, tienes que ser la primera en la clase, tienes que llegar a ser la primera en el trabajo. Todo eso no es que esté mal ni bien, volvemos a lo mismo, simplemente para que entendamos cuáles son las formas en las que nos vamos adaptando a cada momento y a cada experiencia que vamos viviendo. De manera que en el presente para Susi cualquier señal de desconexión con su figura de amor principal, en este caso era su pareja, la pone la alerta y sus emociones se disparan. En este caso fue la soledad y la tristeza. Y por supuesto, detrás de todo eso, pues hay sufrimiento al no poder manejar los conflictos en sus vínculos amorosos desde la madurez que la gustaría. Y tal vez todas sintonizamos con eso. Incluso cuando peleamos, cuando reclamamos, luego aparece cuando ya uno lo puede reflexionar más y entonces, ¿por qué no lo pude hacer de esta manera? ¿Por qué no lo pude llevar de esta otra manera? Y esto nos va enseñando para que cada vez lo podamos hacer con mayor madurez, podamos expresar con más naturalidad, podamos saber poner límites en el momento en que esto va a requerir. No sé cómo van ahí, si quieren ir escribiendo en el chat. Entonces vamos a compartir aquí un poquito con Claudia lo que significó el secuestro emocional de Susi y qué es lo que pasa entonces en su sistema nervioso para que esta respuesta fisiológica se detone. Bueno, muchas gracias, mi querida Gina.
y feliz tarde para todas, muy bienvenidas. Y viendo la fotito de la diapositiva anterior, lo que evoca una niña, ¿no? Si nosotras, como nos invitaba Gina al principio de la clase, nos miramos y podemos cerrar los ojos y nos observamos cómo era nuestra niña, pues una niña no tiene toda esta información, ¿sí? Una niña no sabe y lo que hace es adaptarse y sobreadaptarse a su entorno, que muchas veces pudo haber sido un entorno amoroso que la sostenía, pero muchas otras veces no, porque nuestros padres no hayan hecho lo mejor que pudieron en su momento y con la información que tenían también, que esto es importante, porque de repente con el trabajo de la niña herida y la niña interior nos podemos quedar allí en el pasado culpando, ¿no? Culpando y como reclamando toda la vida los padres que hubiéramos querido tener y no tuvimos en diferentes situaciones. Pero lo que sí es importante ahorita, ¿verdad? Más que quedarnos en el pasado y en el sufrimiento, es que esta información a nosotras, y eso es lo que nos convoca también, nos abre una puerta. Y eso para mí es algo muy emocionante y es poder entender de dónde sale esto tan visceral y tan básico que sale de mí y cómo la emoción me secuestra, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, decía Gina, en los vínculos, en una frustración que tuve en mi trabajo, cuando no me salió lo que yo quería como yo quería, ¿cierto? Entonces allí la niña entra en el tiempo de la niña, el tiempo se hace eterno. Resulta que llamo a mi pareja y mi pareja no me llama y pasa una hora, pasan, no sé, le envío un mensaje y resulta que yo veo que leyó el mensaje pero no me responde y empieza mi mente a volar y empieza la ansiedad a consumirme y así pasa más o menos con todo en la vida. Y entonces a lo que voy es muy bonito poder entender que esto que me está pasando a mí es como yo aprendí y como yo en mi naturaleza humana que es tan maravillosa, como mi sistema nervioso se fue adaptando para sobrevivir, entre comillas, porque el dolor era tan grande y tan fuerte que, o sea, que había que buscar maneras para poder transitarlo, ¿sí? Entonces, todas esas reacciones que tiene la adulta de hoy, ¿sí? Son aprendidas y son muy viejas, o sea, son muy viejas porque fue como nuestro sistema nervioso primitivo aprendió a qué, a defender la vida, ¿sí? Y cada una desde su experiencia personal puede tener situaciones que fueron profundamente dolorosas, otras como también hablábamos, si por ejemplo hemos tenido hermanos o hermanas con los mismos padres en el mismo ámbito familiar, cada una de las hermanas o hermanos tiene un relato diferente de alguna situación, no sé si les ha pasado, y cada uno experimentó y cada uno desde su propia vivencia y desde su propio ser experimentó la misma situación de una manera muy diferente. Y eso es algo muy personal. Y algunas personas somos un poco más sensibles, ¿no? A todo este tipo de respuestas fisiológicas. Y resulta que lo que nos pasa en el cuerpo físico, porque el cuerpo no miente, pero lo que pasa es que estamos muy desconectados en la actualidad de nuestro cuerpo porque somos seres muy mentales. En nuestra sociedad se nos invita un poco a estar siempre en productividad. Y esa productividad mueve todo nuestro sistema nervioso para poder alcanzar las metas, para poder cumplir con las tareas, para poder ser más y más y más y querer más y más y más. Y en ese más nuestro sistema nervioso vive en alerta todo el tiempo. Y para entender un poquitito entonces desde lo fisiológico que nos parece muy importante y es de dónde sale toda esta emoción que me consume y que me lleva a reaccionar y a llevarme a esos patrones que cada una manifestó en el chat en donde se identifica más a vivir en alerta o a vivir buscando la protección o vivir buscando la aprobación. Entonces resulta que el secuestro emocional, ¿cierto? Ese secuestro amigdalino, esto fue propuesto por el doctor Daniel Goleman para describir los momentos en que la sensación que aparece, ¿cierto? Y la emoción intensa que sentimos en nuestro sistema nervioso, en nuestro cuerpo, porque la podemos sentir y es muy incómoda, ¿sí? Es muy incómoda. Lo que pasa allí entonces es que esas emociones toman el control de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y esto se puede producir por una evocación, ¿cierto? Como yo evoco en mi mente esas situaciones que pasaron y para la mente es indiferente si eso está sucediendo en el presente, o
sucedió en el pasado o va a suceder en el futuro. Entonces es importante entender que este secuestro amigdalino es cuando se produce tal carga emocional que la parte frontal del cerebro, que es la que nos da la claridad, las funciones ejecutivas, cuando podemos racionar, cuando podemos decidir, cuando podemos planear, es como que se apaga esa parte del cerebro. Ya, o sea, queda desconectada porque la amígdala, que es tan grande como una almendra, imagínense lo pequeñita y lo poderosa que es, esa amígdala entonces anula la capacidad de regulación emocional y empuja al cuerpo a activarse de una manera muy primitiva que tiene que ver también a cómo se ha desarrollado nuestro sistema nervioso a lo largo de la evolución del ser humano. Y es que es tan fuerte la reacción que hay que entra nuestro sistema en tres acciones que son huida, ¿cierto? La otra es la lucha o la reacción y la otra es el congelamiento. Y si nosotros llevamos y evocamos estos tres momentos, seguramente cada una de ustedes tiene un mecanismo que puede identificar cuando está frente a una situación de un secuestro emocional. Dame un segundito, Gina, por favor, en la anterior. Como esa que puede identificar la huida, la lucha o el congelamiento, porque es la manera en que cada una de ustedes aprendió. Por ejemplo, alguna vez yo estaba en los primeros semestres de universidad, iba pasando por una calle con una compañera de la U y se acercaron unos hombres, eran muchos, y yo lo que hice en ese momento fue salir a correr y a mí no me importó mi amiga, no me importó absolutamente nada más. Y ella, por el contrario, se quedó paralizada. Ella no podía correr, no podía hacer nada. Y esto seguramente cada una de ustedes lo puede identificar en su vida cuando está pasando por situaciones emocionales muy intensas, ¿sí? Cuando hay una pelea de pareja, cuando llega unas malas notas del hijo, cuando llega una mala noticia. ¿Qué pasa con su sistema nervioso? Quiero que cada una de ustedes piense, su respuesta es de huida, su respuesta es de lucha, de reactividad o su respuesta es de congelamiento. ¿Mm? Eso que sucede no es una respuesta racional, sino es una respuesta instintiva, ¿sí? Entonces, y esto todo lo que se hace es porque es una respuesta muy primitiva del cuerpo para entrar en modo supervivencia. Gracias, mi querida Gina. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entender esto a mí me parece que es, como les decía, una puerta, porque bueno, esto lo vimos en el colegio, nos enseñaron cómo funcionan los órganos, qué es el sistema nervioso, cómo funciona el sistema nervioso, pero llevar esto a la vida cotidiana, esto es, o sea, como dicen por ahí, el que no sabe es como el que no ve, pero como nosotras ya sabemos, cada vez que nos vuelva a pasar, ya vamos a entender qué es lo que nos está pasando y por qué nos está pasando. Cuando el sistema nervioso se activa, ¿cierto? Cuando entramos en el secuestro amigdalino, cuando la emoción se apodera de nosotros, cuando no podemos racionalizar, porque ya entendemos, se apaga la parte frontal del cerebro y entramos es en este modo de lucha, huida o congelamiento, suceden cosas en nuestro cuerpo físico. Y esas cosas físicas son las que nos tenemos que entrenar y afinar para poder reconocerlas y como seres pensantes poder tomar una decisión diferente. ¿Qué es lo que sucede con la respuesta al estrés? Pues se activa en nuestro sistema las hormonas del estrés, ¿cierto? Sale la adrenalina, el cortisol y eso ¿qué pasa? Entonces empieza a correr, digo yo, por las venas y de hecho no sé si ustedes se han dado cuenta cuando tienen una emoción muy intensa, si por ejemplo la ira o la tristeza es como si corriera algo diferente por las venas y eso son esas hormonas, si son como muy sutiles en la observación de su propio cuerpo y se puede producir sudoración excesiva, se reduce, y regresa a las 12:00. se reduce el proceso de digestión, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿cierto? El corazón se quiere salir, la visión se agudiza, se aumenta la presión sanguínea, aumenta
la respiración, se hace una respiración más corta y todo esto sucede sin que nosotras tengamos que hacer nada para que eso pase, porque el cuerpo es tan sabio que en su sabiduría se activan estos sistemas ante la alerta de una situación que puede ser percibida como amenaza. Y para el sistema nervioso da lo mismo que te encuentres con un tigre al frente tuyo o que se te active una emoción del pasado cuando evocas una situación que te produce una sensación muy fuerte, y da lo mismo si tú te anticipas a un evento. No consigo trabajo, no sé qué voy a hacer, no sé, un diagnóstico de una enfermedad, una situación que sucede sin que te la esperaras, todo eso activa el sistema nervioso e instintivamente el cuerpo va a hacer que sucedan todas estas respuestas fisiológicas y que el cortisol empiece a viajar por el torrente sanguíneo. Entonces, es importante resignificar las vivencias para poder sanar la respuesta de nuestro sistema nervioso. Si bien es un sistema absolutamente maravilloso, como todos los órganos de nuestro cuerpo que funcionan con una sabiduría que ni siquiera nosotros tenemos que hacer nada para que pase. En este momento estamos respirando, en este momento nuestro corazón está latiendo, en este momento cada uno de nuestros órganos está cumpliendo su función, nuestro cerebro, y no tenemos que estar pensando, vamos a respirar, vamos a procesar nuestros alimentos o cualquier función que esté sucediendo, porque es algo que sucede naturalmente. Cuando nosotros entendemos esto, lo que sí podemos hacer es cómo nosotros resignificamos la vivencia que tuvimos de nuestra niña interior, ¿cierto? Porque nos podemos dar cuenta de lo que nos está pasando y cómo lo que aprendimos, porque la mente siempre va a ir y el cuerpo hacia el camino que conoce, ¿sí? Porque es más cómodo y porque la mente quiere siempre lo conocido. Por eso es que siempre volvemos a recrear de manera inconsciente esa respuesta muy primitiva que tuvimos, independientemente de cuál haya sido la vivencia que tuviste cuando fuiste una niña. Eso fue lo que tú aprendiste que era lo normal y lo natural, independientemente de que haya sido en algunos casos, por ejemplo, ambientes violentos, ambientes tóxicos, como lo decíamos también, padres que estaban disponibles pero al mismo tiempo no estaban, porque ellos también estaban pasando por una cantidad de cosas. Y todo eso vamos a querer recrearlo en nuestras relaciones presentes, en nuestra relación con el trabajo, con la pareja, con los amigos, porque queremos volver de alguna manera a eso que creemos que es el camino adecuado, así nos genere un poco de incomodidad e incluso nos genere dolor. Si ustedes también revisan sus vidas, esto no nos crean todo lo que les decimos, revisen cómo esto se puede transferir a sus vivencias actuales y cómo las relaciones que ustedes tienen en la actualidad de alguna manera les ayudan a recrear esa manera que ustedes aprendieron de cuando eran unas niñas a relacionarse, ¿sí? ¿Cuál fue esa relación que ustedes tuvieron en cuanto a cómo observaron el amor de pareja, el amor de familia, cómo era que tenía que hacer para poder vivir y sobrevivir en este mundo en el que estamos? Entonces, entonces es importante entender que el estrés y la reacción fisiológica sucede como un mecanismo natural que nos permite o le permite al sistema nervioso de manera muy primitiva responder y adaptarse a un estímulo, así como el sistema inmunológico reacciona frente a una partícula no conocida y todas las células empiezan a salir a mirar en alerta qué está pasando. Con nuestro sistema nervioso sucede lo mismo cuando se percibe algún acontecimiento que puede poner en peligro la sobrevivencia del individuo, ¿sí? Nuestra sobrevivencia. Y se activa entonces toda la respuesta fisiológica. Es importante saber también que hay un estrés positivo y que el estrés no es malo. El estrés es un mecanismo que tiene el cuerpo para poder que se activen unas partes del cuerpo que se necesitan para esta respuesta primitiva de lucha, huida o congelamiento, ¿sí? Eso tiene que ver con los animales, con lo más primitivo que somos, ¿sí? Y lo que pasa con esta respuesta fisiológica es que se prepara el organismo para que la sangre
se va hacia las piernas para poder correr más rápido, se agudiza la visión y todo esto tiene que ver, por ejemplo, cuando en la antigüedad teníamos como seres humanos que estar listos porque de verdad teníamos que sobrevivir ante unas situaciones que eran pues peligrosas, ¿sí? Los tigres, no sé, los predadores, eso sucedía. Pero como es primitiva la respuesta, pues se queda todavía grabada en el cuerpo. El estrés positivo sucede, por ejemplo, en los atletas cuando van a empezar su carrera. Hay un estrés que hace que sus órganos y todo su sistema se ajuste para que pueda llevar a cabo su actividad de manera exitosa. Cuando la respuesta se acaba, cuando el estímulo se acaba, cuando la carrera del atleta se acaba, el sistema vuelve a regularse. Luego hay un estrés tolerable que puede durar un poco más y está relacionado con aspectos inesperados. Entonces, hoy me llama mi jefe y me dijo, disculpa, ya se nos acabó el contrato, no te vamos a poder contratar más. O sucede, por ejemplo, un divorcio o sucesos repentinos, sucesos naturales repentinos que nos sacan como de nuestro estado natural y nos lleva a un estado de alerta. Se me fue mi cámara. Y existe el estrés tóxico. Y el estrés tóxico es cuando el nivel de cortisol está activado todo el tiempo porque se activa toda esta respuesta y tiene que ver con también la historia de trauma, cómo nosotros vamos integrando lo que nos pasa. Un segundito que mi cámara se me... ¿Ahí ya me ve? Ya. Y el estrés tóxico entonces es cuando esta respuesta fisiológica está todo el tiempo activado y es muy regular en nuestra sociedad, ¿sí? Vivimos todo el tiempo en alerta, vivimos estresados, es una sociedad que siempre está buscando hacer más y llegar a más y todo esto activa esta respuesta, ¿sí? Hemos perdido la capacidad de poder volver a la calma. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué lleva a mi sistema nervioso a este estado de protección. Ya lo hemos explicado un poco y la profe Gina nos va a explicar cómo funciona esta reacción desde la teoría polivagal. Hasta ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al sistema nervioso, alguna situación que de pronto esta charla haya evocado y cómo ustedes sienten que reaccionan ante situaciones de estrés, si reaccionan con huida, con congelamiento o con lucha. Si nos pueden escribir ahí en el chat, las vamos leyendo. Muchas gracias. Bueno, gracias Claudia por toda esa claridad y aquí en el chat hay algunas... A ver, Nube Rosa dice, ¿cómo se resignifica la vivencia o cómo sabemos cuáles son las vivencias que tenemos que resignificar? Bueno, ya ahorita en la última parte vamos a ver esto de integrar las herramientas. De él dice, he pasado por todos los niveles de estrés en las diferentes etapas de mi vida. Ya ahora estoy en un estrés tolerable a positivo. Qué bueno, seguramente has hecho todo un camino para ir encontrando espacios de regulación, de autorregulación. A través de los años y de ser madre, he aprendido a resignificar varias vivencias como un aprendizaje valioso para entender y sentirlas desde otra emoción o perspectiva. Esto es muy interesante, ¿no? Que ya uno pueda resignificar sin saltarse ningún paso, porque es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que a veces queremos decir, no, eso ya no hay que doler, hay que seguir la vida, porque la vida es así, seguramente como lo mismo que pasó cuando éramos niñas. Entonces lloramos porque tenemos tristeza, pero no llores por eso, no hay que llorar, pero sí necesitamos darle un lugar a eso que sentimos y necesitamos que para nosotros es importante. Puede que para los demás no lo sea, pero para mí es importante. Por eso a veces nos
enoja tanto cuando nos pasan situaciones difíciles y de pronto buscamos una amiga o alguien a quien contarle. Ay, pero tranquila, ya no llores por eso, como que le devuelven a uno pequeño lo que uno siente, le anulan lo que es pequeño. Entonces, aquí lo que nos cuenta de él es interesante, tal vez que ella misma ya desde un proceso interno ha logrado sacar herramientas con las que puede resignificar, pero ya habiendo depurado, habiendo decantado aquello que dolió, aquello que se necesitó, y hoy podemos darle una nueva mirada. Y al final ese es el propósito, que era lo que nos decía Claudia. No nos podemos quedar atadas al pasado. Y las emociones muchas tienen que ver con el pasado y definen mucho nuestro presente, y dependen cómo las miremos en el presente, también seguirán impactando el futuro. Lo importante es que podamos ir ya decantando, resignificando, entendiendo, mirando qué nos dolió, dándole una nueva mirada para que en el presente podamos integrar esa parte que no se tuvo y podamos hacia el futuro mirarnos con más sabiduría, que tal vez es un poco lo que escribe Nube, cómo resignificar. Y bueno, cada una también va mirando qué es lo que a mí me duele. Y siempre, cada experiencia nos muestra cuál es esa emoción que se detona, qué es aquello que yo siento en desequilibrio. A veces reacciono con congelamiento y a veces con huida. Al estrés reacciono con congelamiento. Exacto. Eso es, bueno, vamos a ir viendo esas respuestas. Y cómo ya el solo hecho de nombrarlas y reconocerlas nos permite darnos cuenta. Reacciono con congelamiento. ¿Qué me puede y cómo es ese congelamiento? ¿Cómo siento ese congelamiento en mi cuerpo? Mis piernas se paralizan, mi pecho se cierra, mi cuerpo se pone tenso, entonces empiezo a reaccionar. ¿Y qué es lo que me hace llevar a ese congelamiento? Y luego de que lo siento, voy entendiendo qué es lo que me haría que esta sensación sea diferente, qué me haría falta para que yo pueda ser capaz de poner nombre a lo que yo estoy sintiendo y de que pierda el miedo en los casos en que se puede, ¿no? Porque hay situaciones que son inmediatas, difíciles, que lo que requiere es que tú instantáneamente, de hecho, nuestro sistema nervioso de defensa reacciona es de manera muy automática. Si tú vas por la calle y va un carro de pronto y te va a atropellar, no se pone a pensar, ¿será que me paso por aquí o será que voy por aquí? Inmediatamente tú haces algo o si es el conductor, lo que hace es frenar, ¿sí? Cuando tenemos la casa en llamas, entonces lo que hacemos automáticamente es ir a apagar el incendio, pero no estamos mirando si quién sería el que produjo el incendio, si sería que tiene los ojos azules. Entonces, eso es lo que nos hace ir identificando esas diferentes respuestas que surgen desde nuestro sistema nervioso. Vamos a ver un poquito esto de la teoría polivagal, que no es nada diferente a la que ya explicó Claudia, solo que esto se vuelve mucho más científico y mucho más conceptualizado. Fue propuesta por el doctor Stephen Porges. En la teoría polivagal plantea cómo es ese funcionamiento jerárquico del sistema nervioso autónomo. Entonces, fijémonos que aquí hay una jerarquía entre cuál es el que opera primero. Entonces, hay una rama que es la primera, la básica que opera. Si esa rama no opera, va a la siguiente, y si la siguiente no opera, va a la siguiente. Entonces, hay una rama que es la rama simpática, nuestro sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso que nos mantiene, que nos prepara para la acción, ¿no? Entonces también de manera natural surge, es el que también hace que nos mantengamos en la vida, que respiremos, que el corazón lata, que tengamos pulsaciones, que nos movamos a caminar, que nos levantemos. O sea, digamos que cada uno tiene unas funciones y funcionan de manera también alterna. El uno ayuda en un momento, así como la sístole y diástole del corazón, inhalación y exhalación, siempre funcionan de manera armónica, de manera eh, interrelacionada. Y luego viene la rama parasimpática. Entonces, la rama parasimpática se divide en dos espacios, que es la vagal ventral, que tiene que ver con esa parte de nuestro sistema nervioso que está más conectada con aquellas situaciones que nos dan seguridad, que nos dan relajación, que nos dan calma y que nos dan conexión. Y el vagal dorsal, la rama vagal ventral tiene más que ver con esta parte del nervio vago que va como del cuello hacia arriba, o sea, todo esto que es el rostro, las orejas,
y el nervio vago que va hasta el intestino. Entonces, la vagal dorsal ya es aquella que nos conecta más con un sistema en el que tenemos que desconectarnos, cuando aparecen emociones que son abrumadoras, que son intensas y que nos hacen luchar, huir o separarnos de aquella situación que nos está desbordando y que nos está sobrepasando frente a en lo que podemos actuar. Y como les decía, estas ramas del sistema nervioso autónomo operan de manera jerárquica ante situaciones que nos ponen en peligro y donde necesita preservarse la vida. Entonces, lo básico en todos los mamíferos es que buscamos un contacto social, buscamos una relación y una conexión con el otro. Y especialmente en nuestros primeros años o igual cuando somos adultas, siempre acudimos a esas figuras que están más cerca nuestro, en quienes más confiamos, quien representan esas figuras de apego seguro que nos dan un contacto social. Y cuando esa rama no está disponible, cuando no hay, cuando esa parte de ese modelo jerárquico de activación no está suficientemente disponible para nosotros, entonces ya vemos que no estamos seguras en ese espacio y entonces buscamos huir o luchar para proteger nuestra propia vida, para huir del peligro o de la situación que nos resulta demasiado abrumadora o aflictiva. Y la congelación es el sistema más antiguo y primitivo ante situaciones que resultan muy difíciles. Por ejemplo, cuando se está en peligro la vida, ¿no? A veces uno escucha personas que de pronto, por ejemplo, ante se comete una situación de matar a varias personas y está en riesgo la vida, entonces es hacerse el muerto para poder sobreponerse a la vida. Entonces, este modelo de la rama simpática y de la rama parasimpática operan de manera jerárquica de acuerdo a cómo vamos sintiendo la presencia o no de esas figuras externas que pueden hacer que nuestro sistema se encuentre en regulación, en calma, en relajación, en conexión o que sienta que necesita huir, separarse y buscar su propia forma de protegerse. Entonces, observemos un poquito cuál es la rama en que pasamos más tiempo. Entonces, bueno, aquí está el sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso que nos mantiene en movimiento, que nos mantiene también dispuestos a la acción, al movimiento, a la lucha, pero no solamente a defendernos de la vida, sino que también es el sistema nervioso que nos mantiene en el movimiento, en el hacer, en la acción. Tal vez muchas de las que estemos aquí podemos sintonizarnos con esta rama del sistema nervioso simpático en el que constantemente estamos buscando qué hacer, ¿no? Y pues cuando el entorno no nos resulta lo suficientemente amable, se activa en nosotros también una respuesta automática de alerta, de siempre estar pendientes porque podemos percibir el mundo como peligroso. Entonces, en el trabajo siempre tengo que estar haciendo, siempre tengo que estar ocupada, porque si viene el jefe y ve que yo estoy de pronto aquí sentada, va a decir que yo porque estoy quieta, que porque no estoy haciendo algo, necesito estar en movimiento. Y eso puede generar muchas situaciones de estrés, o sea, porque uno puede estar en movimiento, pero aprendiendo a relajarse, que eso sería muy importante desde la rama simpática, aunque estemos en movimiento, no sintiendo la vida en peligro, sino en situaciones que de alguna manera pueden causarnos un estrés, como estar frente a ciertas relaciones, hacia ciertas experiencias que nos pueden resultar difíciles, cómo vamos aprendiendo a relajarnos a través de la respiración sobre todo siempre nos ayuda a mantener ese espacio de mayor presencia. Pero entonces el sistema nervioso simpático es aquel que nos mantiene más hacia el movimiento y que nos mantiene más en alerta frente a cualquier situación que resulte difícil y como ya nosotros nos protegemos. La vagal ventral es aquella que nos conecta más con la relajación, con la calma, con sentir la vida tranquila, amorosa, consentirnos en espacios amables, en espacios seguros. Esto no quiere decir que todo sea perfecto, ¿no? O sea, porque aún en situaciones que pueden resultar un poco desafiantes, como desde la presencia interna podemos ir aprendiendo a equilibrarnos. Pero de manera natural, el vagal ventral es aquel espacio donde nos sentimos seguras, donde nos sentimos cómodas. Por ejemplo, si estoy preparando un almuerzo hoy
y cómo al preparar esta comida hoy me siento relajada, siento el gusto por lo que hago, percibo el aroma de los alimentos, los sirvo con gusto y no estoy afanada o pensando que estoy perdiendo el tiempo o que si les va a gustar o no les va a gustar. Otra parte de permanecer en la vagal ventral puede ser, por ejemplo, cuando hacemos cosas que nos gustan, como pintar, como descansar, como mecernos en una hamaca, mirar la naturaleza, mirar un atardecer, escuchar el canto de un pájaro, nadar, si te gusta, algo que hacer algún tipo de movimiento, respirar conscientemente, encontrarnos con alguien, cultivar nuestros propios espacios de silencio y nuestra práctica interna, donde en realidad nos sentimos conectadas desde la autenticidad, desde la libertad, desde la relajación y la calma. Y la vagal dorsal tiene que ver con aquellas situaciones que nos resultan más estresantes, donde sentimos que más bien, por ejemplo, a veces puede que nos relacionemos en familia, en una fiesta, por ejemplo, y entonces nos sentimos muy exigidas frente a cómo debemos comportarnos, frente a lo que nos dicen y nos resulta supremamente incómodo permanecer ahí, seguir ahí. Son momentos en los que nuestro sistema nervioso reacciona más desde el estrés, desde necesitar desconectarse. Entonces ahí ya cuando empezamos a incomodarnos sentimos o que nos tenemos que ir o nos aislamos y nos quedamos solas. Entonces, todo esto, fijémonos que opera de todas maneras, como no es que sea un día funcionamos de una manera y otro de otro, sino que continuamente estamos integrando esas prácticas. Mientras inhalamos, mientras exhalamos, la inhalación es mucho más activa del sistema nervioso simpático. La exhalación es más del parasimpático, especialmente del vagal ventral, de la relajación, de la calma. Entonces, una cosa importante para comenzar aquí a rastrear es ver cuánto espacio del día pasamos en cada una de estas ramas. Cuál es esa parte del sistema nervioso que está más presente en mi cotidianidad? Entonces, aquí hay un ejercicio de reconocimiento del sistema polivagal y es en qué rama pasas más tiempo, ¿sí? En la simpática, en la vagal ventral o en la vagal dorsal. La vagal ventral es la del nervio vago, que es más relajación, conexión. La del simpático es más de la actividad que también nos prepara para la lucha, la huida. Y el vagal dorsal es el de la desconexión, que nos detona respuestas mucho más intensas frente a situaciones que pueden resultar abrumadoras. Entonces vas observando, ojalá que el menor tiempo sea en el vagal dorsal, que es el que activa respuestas de mucha más tensión, genera más cortisol, genera mucha más abrumación, más miedo, más emociones que resultan muy aflictivas. Entonces, esto es para que ustedes empiecen a rastrear su sistema nervioso en el día a día, a ver cómo me siento y frente a las situaciones que me causan miedo, ira o a las que me causan alegría en ese momento, cómo me estoy sintiendo, cómo está mi sistema nervioso, cuál es la rama que se está activando más. Si nos quieren compartir en el chat, si quieren ahí escribir. Sí, ¿puedes poner la diapositiva anterior, por favor, para ver los nombres de las ramas? Bueno. Es simpático, vagal ventral y vagal dorsal. Exacto. Y luego eso, según cómo nos vamos identificando, ahora en la última partecita, que era lo que preguntaba Nube anteriormente, ¿y qué hago con esto? Ahora sabiendo cómo distribuyo yo esta torta, ¿cómo lo hago para mantenerme más regulada, que es lo que queremos, ¿cierto? Mantenernos cada vez con más calma, con más presencia, con más conciencia. Ahora, ¿cómo lo hago? Y seguramente a cada una ya por naturaleza se le ocurrirán cosas que viene haciendo y que le ayudan a sentirse mejor, porque aunque no lo hayamos conceptualizado, sí, nuestra naturaleza innata busca el bienestar, que nos contaba de él, de cómo aprendió a resignificar sus experiencias y a ir dándole otro sentido a lo que va pasando en su vida. Entonces, a ver, vamos a ver. Jolie dice que más en el parasimpático. María Botero, ¿en el ventral vagal o en el ventral dorsal? En la vagal dorsal.
más en el parasimpático. Bueno, qué bueno que estén en el parasimpático, siempre nos habla un poco más de la relajación, pero sí es importante diferenciar del vagal ventral y el vagal dorsal. Entonces vamos, el vagal ventral es el de mayor conexión, el de mayor relajación. Entonces ahora nos vamos a cambiar el apellido, nos vamos a poner vagal ventral para que nuestra vida sea más relajada y percibamos la vida con más calma. Bueno, pues gracias por compartirlo y cada una puede ir sintiéndolo en su día a día, puede seguir rastreando todo lo que su sistema nervioso le va mostrando. A veces es interesante frente a situaciones, a veces no nos damos el tiempo, pero voy en el transporte público y de pronto se demoró el bus o no pasó o alguien me empujó, ¿qué me genera eso y qué respuesta hay en mi cuerpo? Y me detengo unos segundos a ver en dónde lo siento, qué parte de mi cuerpo lo siente. Y eso nos ayuda mucho a ir manteniendo esa conexión y ya nos hacemos más hábiles en ir reconociendo y rastreando esas sensaciones y así es como más fácilmente las vamos transformando. Entonces, para el último pedacito, que ya casi vamos cerrando, le voy a dar el paso a Claudia que nos va a integrar algunas herramientas para que para que encontremos formas de regular a la niña y habitar en el sistema nervioso del adulto. Aquí es muy importante eso, ¿no? Comenzar a darnos cuenta cuáles emociones que aparecen en mi día a día vienen de la niña, cuáles son de la adulta y sin embargo entender que no es que la adulta ya tiene que ser la sabia en todo momento, que todo el tiempo permanece regulada, porque aún nuestra adulta tampoco es que todo el tiempo esté regulada. Pero cómo vamos identificando y vamos trabajando como de la mano, ¿no? Que la adulta vaya tomando a la niña y pueda acercarse a decirle tranquila, aquí estoy yo para ti. Y eso nos va ayudando a ir reflexionando y a ir adquiriendo mayor madurez y mayor sabiduría en nuestras experiencias y ya nos asusta menos la vida y lo que acontece. Adelante, Clau. Muchas gracias, mi querida Gina. Y yo creo que aquí es muy bonito eso que acabaste de decir, porque si bien el entendimiento del sistema nervioso, ¿cierto? Se puede convertir en una forma de amor propio, así como dice la película colombiana. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y muchas veces no sabemos ni siquiera cuáles son nuestras reacciones o sí las sabemos, pero es difícil encontrarnos con esa incomodidad que se siente en el cuerpo porque es una incomodidad real y muchas veces las reacciones son muy profundas y muy dolorosas. Lo hablo por mi experiencia personal. Y lo otro es que esta mirada también nos hace entender que la niña siempre está presente. O sea, la niña que nosotras fuimos es una niña que nos habita y nos habita todo el tiempo. Y ese entender es como si yo la tengo en el centro de mi corazón. Cada una puede imaginarse en dónde vive esa niña que fue en su cuerpo de oro. Si yo traigo a mi niña y la tengo muy presente y ya sé que puede reaccionar de estas maneras tan primitivas porque ese fue el camino que la niña aprendió, porque fueron las vivencias y porque fue la interpretación, y eso es muy importante, la interpretación que cada una de nosotras le dio a esa vivencia hace que nos dé una explicación de por qué reaccionamos, cómo reaccionamos en el presente y por qué nos relacionamos, cómo nos relacionamos en el presente como nuestra adulta. ¿Me das paso a la siguiente, por favor? Y entonces, ¿cómo hacemos qué hacemos con toda esta información, cierto? Ya entonces tenemos el conocimiento de nuestro sistema nervioso, sabemos que nos pasa todo este secuestro amigdalino, que la amígdala es tan grande como una almendra y que sin embargo toda la emoción a veces no cabe en este cuerpo tan grande que tenemos y que no sabemos en dónde meternos más o menos. Como dicen, trágame tierra porque esto es demasiado para mí. Y lo que podemos hacer entonces es, primero, estas son invitaciones, ¿no? Cada una va entrando a la puertita que tenga sentido para sí misma el día de hoy. Y la primera es la conciencia dual. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo ya tengo a mi niña presente.
Ya sé que es parte de mí y que me habita en cada célula de mi cuerpo. Ahora, ¿cómo hago para diferenciar el pasado del presente? ¿Cómo hago para darme cuenta que la reacción que estoy teniendo es la reacción de la niña que está necesitando ser vista, ser abrazada, ser cobijada, la niña que necesita que le den la mirada, porque muchas de nosotros ni siquiera tuvimos esa mirada de nuestra madre, una mirada cuando nacimos? Y para poder llegar entonces a para poderme anclar a otro estado, ¿cierto? O sea, me doy cuenta de que la niña se apoderó. Me voy al tiempo de la niña, a la que lloraba por el biberón y el biberón se demoró no 1 minuto, sino 3 minutos y entró en pataleta, ¿cierto? Eso nos pasa en la adulta que somos. Y la clave entonces para poder estar atenta es rastrearla, me rastreo, me está pasando lo que me pasa en mi emoción, vuelvo al presente. La niña que fui, ya no, o sea, no me quedo en el relato del pasado. Es que como a mí me pasó esto y mis papás fueron así, entonces yo soy así y me victimizo. Me victimizo y espero que el mundo venga a darme lo que la niña necesita. Y la realidad es que eso no va a pasar porque todos estamos en lo mismo. Todos somos niños y niñas heridos y heridas, de alguna manera esperando que nos resuelvan, nos entreguen y nos den. Y entonces, para fortalecer a la adulta, para poder acompañar a la niña, se puede hacer desde un lugar que es la conciencia, y ahí lo puse señalado. ¿Qué es la conciencia? Es entrenar a la observadora de la experiencia. La adulta que soy en mi presente puede ser la que observa desde un lugar neutro qué está sucediendo con todo ese pasado, con toda esa anticipación, ¿cierto? Con la evocación o con la anticipación. Y esa es la base para comenzar a sanar, porque dejo de criticarme y de querer salir de la incomodidad, ¿cierto? Me critico por cómo actúo, incluso a veces soy violenta en mi comunicación conmigo misma, pero yo soy una, no sé, miren cómo me pongo, soy una tonta, siempre me pasa lo mismo, siempre termino llamándolo cuando ya me dijo que no quería saber de mí, o siempre termino volviendo al trabajo, el que yo ya no quiero ir, pero voy otra vez porque es lo que yo más, el camino más conocido. Cuando voy a la conciencia, cuando voy a un estado neutro, cuando me conecto con el presente, es cuando yo puedo empezar a tomar diferentes acciones o reacciones. Vamos a hacer un ejercicio muy cortito aquí, que es, pero ¿cómo yo vuelvo al presente cuando estoy secuestrada por esta respuesta amigdalina? ¿Sí? Primero que todo esto hay que dejarlo estar. Entonces yo, como adulta que soy, cuido de esa emoción presente en ese momento. Está en mi presente la emoción y la puedo sentir muy fuerte en mi cuerpo físico. ¿Sí? ¿Cómo puedo cuidar yo de eso hoy? Y lo primero es, yo conecto con mis recursos internos y el principal recurso que me puede sacar de allí es respirar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio todas, vamos a inhalar lo más largo y profundo que podamos. Inhala, inhala, inhala. Y con el aire adentro te vas a quedar unos segundos, te quedas en vacío, sostienes el aire y exhala por boca. Despacio. Inhala por nariz. Retienes el aire y te quedas en vacío con el aire adentro. Exhala por boca. Lento, soltando todo el aire que inhalaste. Y una vez más, inhalas por nariz, sintiendo como toda tu capacidad pulmonar se va aumentando un poco más. O sea, tu inhalación es más larga y más profunda. Y te quedas con el aire adentro, lo sostienes y te quedas allí en la mente neutral. Allí, en esa retención de aire, allí está el vacío. Allí, en ese vacío, el pensamiento cesa un poco, porque la mente siempre va a pensar, es su naturaleza.
y exhala por boca y suelta todo el aire. Entonces lo primero es entrenar a esa conciencia, a ese yo adulto que puede parar, que puede respirar y que puede observar qué está pasando, qué está presente y qué puedo hacer con eso hoy, sabiendo que mi niña me puede secuestrar, que mis emociones me pueden secuestrar. La siguiente, porfa. La segunda es sintonizar con el estado autónomo, que muchas de ustedes parece que ya lo tienen muy integrado porque hacen prácticas para parar el carrito loco, para parar el sistema parasimpático que quiere estar todo el tiempo en hacer, 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 y lo que nos invita el sistema parasimpático es volver a un estado en donde podemos encontrar seguridad, conexión, tranquilidad, ¿cierto? Cuando estamos secuestradas por el sistema nervioso, esto no es tan fácil. No es tan fácil parar el automático, parar la respuesta y respirar, ¿cierto? Pero ya sabemos que estas herramientas hacen que ese sistema nervioso que está en simpático, que está activado, se puede volver a la calma porque es la naturaleza del ser humano. Y aquí pues adquirimos la capacidad de notar momento a momento los cambios que suceden en nuestro sistema nervioso y preparar el terreno para moldear y reeducar el sistema nervioso. Ahí es cuando viene nuestra conciencia y nuestra adulta a poder recobrar la claridad mental, ¿cierto? Recobrar el sistema frontal de nuestro cerebro que se había quedado desconectado y apagado, y allí podemos tomar una decisión. Y eso es el mindfulness también, son unos segundos en donde yo tengo algo que me activa, ¿cierto? Un estímulo que me activa, y allí yo puedo parar, observo, respiro, y en lugar de reaccionar, puedo pensar qué puedo hacer con eso que me está pasando. Siguiente, porfa. Lo tercero es crear un estado de recursos internos. Y es estas cosas que para cada una vayan teniendo sentido, que las puedes sacar de ese estado. Hay muchas actividades que se pueden recomendar, pero lo que sí les voy a decir, y esto no porque yo lo diga, sino porque está demostrado por la ciencia, y es que lo que nos pasa a nivel del sistema nervioso y de cómo se activa toda esta respuesta, no se arregla desde lo mental, porque si nosotras estamos allí contando, nos pasa cualquier cosa, cualquier situación que nos genera este secuestro amigdalino y queremos resolverlo desde la mente, pues nos vamos a volver un 8. ¿Por qué? Porque la mente va a generar más pensamientos, ¿cierto? Que están asociados a eso que nos está pasando, a esa tragedia o ese drama. Y entonces lo que hacemos es dramatizar la emoción. O sea, la emoción es básica y la emoción puede durar unos segundos. Cualquiera de las emociones, tristeza, alegría, miedo, desagrado, y me falta una, temor, ¿cierto? Están ahí para protegernos desde una manera muy primitiva. ¿Qué hacemos como seres humanos? Decoramos estas emociones y le ponemos un montón de historias y entonces empezamos a contarle a todas las amigas, a los papás y entonces armamos un drama y eso nos lleva al sufrimiento porque queremos resolver lo que nos pasa con más pensamientos. La clave está en tratar de pasar de la mente al cuerpo. ¿Qué te puede ayudar a ti a pasar al cuerpo? Y sería bonito que cada una escriba si ya tiene integradas algunas herramientas. ¿Qué nos lleva al cuerpo? Nadar, caminar, correr, hacer yoga, ¿cierto? Bailar, pasar de la mente al cuerpo y entrenarnos para sentir la emoción en el cuerpo. Si digamos que no se ha empezado a hacer el trabajo, puede ser que cueste un poquito más pasar de la mente al cuerpo y empezar a sentir. ¿Dónde siento yo la emoción? ¿Dónde siento la rabia? ¿Dónde siento la tristeza? ¿Dónde siento la alegría? ¿En qué parte de mi cuerpo siento el miedo? ¿Qué se activa dentro de mí? Así que no solo se trata de eliminar el estímulo, sino de jugar con nuestro cerebro. Imaginemos que nuestro cerebro es una plastilina que tiene la capacidad, y eso también está estudiado por las neurociencias, nuestro cerebro tiene la capacidad de ser un cerebro plástico. La neuroplasticidad quiere decir, si te imaginas una plastilina,
que se estira y se encoge, nuestro cerebro puede reaprender. Y si nosotras tenemos tan enraizadas en nuestro sistema por todas las vivencias que tuvimos de niñas, ¿cierto? La reacción y las reacciones que tenemos en nuestra vida, nuestra adulta sí nos puede ayudar a reentrenar nuestro sistema nervioso para parar y darnos cuenta que es la niña la que está actuando y cómo podemos hacer que se sienta acogida, ¿cierto? Y cómo le podemos dar más herramientas para que esa reacción ya no sea de repente tan fuerte y tan violenta con nosotras mismas o con nuestro entorno. El mensaje esperanzador, según Dev Dana, es que desde la teoría polivagal es que los patrones autónomos y los perfiles autónomos pueden remoldearse. Mientras que las experiencias tempranas moldean el organismo, las experiencias continuas reducen e incluso solventan las señales de peligro. Esto es así como las que les gusta ir al gimnasio y entrenan sus músculos para tener más fortaleza. De esa manera nosotros vamos entrenando con prácticas de conciencia y de atención, vamos reentrenando esa respuesta de nuestro sistema nervioso. O sea que eso sí lo podemos hacer desde la adulta que somos hoy. Bueno, muchas gracias. Por aquí nos responden, nos comparten en el chat. He aprendido a conocer cómo las emociones, a lo que siento, se manifiestan en partes determinadas de mi cuerpo. Gina dice que la ayuda a salirse de ese secuestro, el caminar conscientemente, respirar y relajarse. María nos comenta que ella lee, se ejercita físicamente y mentalmente. Escribir. Todo lo que nos lleve al cuerpo en una sociedad tan mental es oro. Así que bienvenidas, y si todavía no tienen ninguna práctica que las saque de la mente y que las traiga al cuerpo, hay un ejercicio que yo hago y es me traigo. O sea, yo me cojo de mi brazo y me voy a caminar, así no quiera. Porque claro, como me quiero quedar pensando, y qué voy a hacer, y tralala, y a quién llamo, y llamo a Gina, y llamo a tal, y le cuento, entonces, ¿qué hago? Me traigo a mi tapete de yoga. Yo me traigo. O sea, yo agarro a mi niña que quiere quedarse ahí pataleando y la traigo y la llevo para que respire. Y la llevo a caminar y la llevo a hacer lo que le gusta, ¿sí? Que esa es la otra parte bonita de conectar con la niña. ¿Qué le gusta a tu niña? ¿Le gusta el agua? ¿Le gusta el sol? ¿Le gusta una bebida caliente? ¿Le gusta tomarse una siesta? Todo lo que invite a tu niña a volver al cuerpo desde lo más básico. Eso es la invitación más grande de este encuentro. Y esta te la voy a dejar a ti, mi querida Gina, eso de cultivar los afectos, que tú eres experta en eso. A ver. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver el último recurso que le sugerimos de cultivar los afectos externos. Entonces aquí dice, a medida que el sistema nervioso se apropia de los recursos que practicamos, nos retiramos de la necesidad de protección para ir hacia la conexión. Y fue lo que hablamos al principio, ¿no? Entonces, y si recuerdan el numerito que cada una tomó de las tres primeras frases, entonces, ahí en principio en cualquiera de los tres recursos había una necesidad más de protección, una necesidad básica inicial de protección en la que definitivamente no hubo presencia. Pero luego, hoy en día, todas esas situaciones acontecieron en el pasado, quizás muchas ya las hemos resignificado, hoy habitan en nuestro cuerpo de una manera distinta, pero es muy importante hoy cultivar esos afectos desde nuestra parte interna hacia lo externo que nos lleven hacia la conexión. Y conectarnos, ¿qué es? No solo tener muchos amigos y salir a hablar y tomar tiempo para hablar, sino que haya de verdad una conexión, una presencia con todo lo que yo haga. Y los afectos es con este árbol, con la naturaleza, me gusta mirar el agua, con los animalitos de compañía, por ejemplo, también se empieza a generar un vínculo, ¿no? Tal vez ustedes tienen mascotas, me gusta ir a este lugar, me gusta tener ese espacio aquí, me gusta que mi cuarto sea de esta manera. Y es como esos espacios que son seguros para mí y que me dan esa conexión y ese maternaje de mi propia vida. Aquí se dice, lo que se dañó en el vínculo, se sana en el vínculo. Y entonces hay una cosa aquí importante y es que
si alguien me hizo daño, por ejemplo, si estoy en un proceso de separación con mi pareja y entonces me voy a separar porque él me hizo daño, entonces si todos están en el vínculo, quiere decir que tengo que volver donde él, la relación con mi madre era muy difícil y yo necesité tomar distancia, entonces me sano yéndome para donde mi mamá. Entonces aquí no se habla de que tengas que volver físicamente a esa situación que te dañó, que te causó malestar, que no te hizo bien. No, lo que necesitamos reparar, porque muchas veces tomar distancia es una parte importante para recuperar el proceso. O sea, es claro que a veces de la mamá, del papá, de la pareja, de los hijos, a veces lo que es necesario es tomar distancia. A lo que se refiere esta experiencia es que lo que se repara es desde nuestro propio mundo interno, desde nuestra propia capacidad saber qué es lo que me hace a mí separarme de esta pareja, separarme de mi madre, separarme de mi hermana, dejar este trabajo, dejar esta forma en la que ya a mí no me hace bien. Es encontrar esa misma forma que se destruyó, encontrar la forma de repararla y resignificarla para mi bienestar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de un divorcio, de una separación, yo entiendo qué es lo que nos separa. En apariencia parece que fuera una cosa, ¿no? Entonces, es que vemos la vida de manera distinta o es que a él no le gustan las mismas cosas que a mí, pero en realidad, ¿qué es lo que me separa? Por ejemplo, puede ser la falta de diálogo, la falta de autenticidad, la falta de comunicarnos verdaderamente lo que tú sientes, lo que yo siento, lo que tú necesitas, lo que yo necesitas y empezarle a dar espacio a eso. Entonces, en realidad lo que hace que el vínculo se fracture es nuestra falta de diálogo, nuestra falta de autenticidad. Entonces, cuando yo voy a reparar conmigo misma esas opciones de ser capaz de comunicarme, de ser capaz de poner límites, de ser capaz de decir mi verdad, de ser capaz de decir no o de decir sí, de ser capaz de poner en presencia lo que para mí es importante, eso es lo que hace que el vínculo se repare. Entonces, puedo volver a ir a la pareja porque no siempre necesitamos separarnos, pero supongamos, si hay una forma de volverlo a reparar es ir a la misma cosa esencial que nos separó o que nos hizo tomar distancia para que ahí eso mismo que se rompió lo pueda reparar dentro de mí y ya puedo volver a la misma relación, pero desde otro lugar, ¿sí? Por ejemplo, con la madre o con la pareja, porque puede ser que se separen, que tomen distancia, pero siempre será el papá de sus hijos y cómo luego usted puede continuar manteniendo una relación armónica con esa persona sin albergar resentimiento ni rabia, sino ir reparando todas esas cosas que afectaron el vínculo, pero que hoy desde mi adulta que soy, lo puedo reparar. Entonces aquí voy a entrar a una pregunta que hacía Nubes, dice que ¿cuál es el ideal? 50-50, ¿cómo deben convivir estos dos aspectos de nuestra psique, ¿no? De nuestra parte interna, que es la niña, que es la adulta. Entonces siempre es darnos cuenta si es la niña la que aparece, es una niña con su sabiduría. Sin embargo, la niña, pensémoslo un poco desde lo fisiológico, desde la madurez, no es que no esté capacitada, pero el desarrollo humano se va dando en etapas porque a medida que vamos creciendo, que vamos avanzando en edad, que vamos avanzando en experiencia, vamos adquiriendo una madurez. Entonces la niña se ha quedado en una etapa que que puede ser de mucha menos, no porque no sea consciente, pero tal vez hay menos experiencia o menos habilidad que no le pueden dar la suficiente madurez que puede tener hoy la adulta. Entonces la intención es que siempre desde la adulta, desde la mujer que ha adquirido mayor experiencia, no solo por la experiencia de los años, sino que esa experiencia de los años se ha ido llenando de una sabiduría, de un entendimiento, de una comprensión, que sea lo que siempre le permita acoger a esa niña, pero tomando de ella la creatividad, la alegría, el juego, la sorpresa, la inocencia, porque esa capacidad natural de asombro ante la vida siempre es de la niña. Entonces, que podamos reconocer todas esas partes positivas y si, y puede ser eso, en cada experiencia nos acompañará, puede ser que aquí hay un 50% de la niña, un 50% de la adulta, pero que siempre la adulta sea más lúcida, sea esa parte más lúcida
que guía a la niña por si en algún momento se queda en algo de inmadurez o en algo de indecisión o en algo de inseguridad. Entonces siempre es más importante que la adulta esté con más presencia acogiendo a la niña, o sea, por un orden jerárquico y biológico nomás, digamos que la adulta acompaña desde una mayor sabiduría. Entonces, bueno, aquí al final dice, por lo que es clave la posibilidad de crear nuevas conexiones seguras. Esto es importante lo que dice aquí. Esto no necesariamente se encuentra en la familia o en la pareja, puede encontrarse en la amistad o el vínculo terapéutico. No siempre lo que nos da seguridad, lo que nos da contención, lo que nos hace sentir escuchadas, lo encontramos en nuestros vínculos más cercanos. Entonces necesitamos dárnoslo porque es necesario que lo encontremos y puede ser en una amistad. El vínculo terapéutico sin duda nos ayuda mucho, que no siempre tampoco lo encontramos, pero y por eso a veces vamos a un terapeuta, luego a otro, porque aquí es importante entender que todo no lo podemos hacer solas y quizás mucha de esa creencia que se arraigó en la infancia de todo lo tengo que hacer sola, solo me tengo a mí. Cuando nos abrimos a un otro, a que nos oriente, a que nos acompañe, a que nos ayude a entender el proceso, también hay una parte nuestra de esas conexiones seguras y empáticas que nos resultan mucho más familiares y mucho más alentadoras y mucho más nutritivas para el proceso que necesitamos. En últimas, todo se resume a que desarrollemos un proceso de automaternaje, de maternar nuestra propia vida. Ya nos maternó nuestra madre, nuestro padre, dependimos de ellos para muchas cosas. Esto no quiere decir que nos desafectemos y que olvidemos a la familia, sino que cada día nos hagamos más cargo de nuestras propias emociones. ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Cuál es esa hambre emocional que hay dentro de mí y de qué manera yo misma lo puedo ir solventando? No con la autosuficiencia de que no necesito a nadie, sino con esa compasión, con esa amabilidad de decir, ¿qué necesito hoy? ¿Cómo esto lo puedo resolver? Y puede aparecer, puedo salir a hablar con una amiga, buscar un terapeuta, salir a caminar, eh, descansar de esto que estoy haciendo. Entonces aparecen muchas maneras en las que podemos ir encontrando una forma de vivir con mayor armonía. Este ejercicio se los vamos a dejar para que ustedes mismas lo elaboren en casa. Es un ejercicio para rastrear las sensaciones que en lo físico, en lo emocional o en lo mental va registrando la niña. ¿Sí? Lo pueden ir diciendo. En lo físico, si hay tensión en alguna parte, si siento una opresión en el pecho, si luego se me revuelve el estómago, si las piernas están tensas, si siento un nudo en la garganta, si siento que mi mandíbula se aprieta, si al caminar apoyo mal los talones y luego hago que me duelan los pies, las sensaciones corporales, mi respiración se agita, mi corazón late muy rápido, mis ojos se resecan o se humedecen, todo lo que pasa en el cuerpo. En lo emocional, entonces, ¿qué emociones aparecen? Si aparece la tristeza porque tengo una necesidad de conectar con otros, si aparece el enojo porque tengo una necesidad de poner límites en algo, si aparece la soledad porque necesito aislarme, separarme de algo. Y en lo mental, ¿cuáles son esas creencias que aparecen, que nos hablaba Claudia? De si aparece esa crítica interna, esa juez interna que te dice no lo hiciste demasiado bien o tienes que hacerlo mejor o primero tienes que hacer esto antes de cuidar de ti. Entonces, ¿qué emociones van apareciendo y qué creencias, qué pensamientos desde lo mental? ¿Cómo me hablo a mí misma? ¿Cómo es ese diálogo conmigo misma? Y cómo eso empieza a cambiarse. Y en la medida que aparecen esas emociones en lo físico, en lo emocional o en lo mental, ¿qué recursos voy aplicando? Y aquí cada uno va a ir diseñando, porque tal vez sabemos que reaccionamos ante cosas de una u otra manera, pero tal vez aquí vamos dándonos cuenta, ay, recuerdo que aquella vez cuando me sentí tan abrumada por esto, pude escribirlo, o pude dibujarlo o pude hacer la sensación en mi cuerpo, sentarme un poco en calma y eso me ayudó a equilibrarme. Entonces vamos también creando una batería de recursos que nos van a ir ayudando cuando aparecen diferentes situaciones, porque la vida va a seguir sucediendo y aparecen situaciones que incluso nos sorprenden, que no sabemos cómo.
Por ejemplo, cuando yo digo ya no tomo decisiones tan apresuradas, sino que puedo empezar a dejarme un día o 2 días o una hora decir, déjame pensarlo y luego te digo si sí puedo, si no puedo, si te acompaño o no te acompaño. Entonces, frente a las situaciones que te generan mayor incomodidad interna, mayor intranquilidad o mayor inseguridad, puedes empezar tú misma a diseñar los recursos que te van ayudando a hacerlo mejor. Cómo empiezas a diseñar afirmaciones que te ayuden también a entender que lo que estás pasando es temporal y que va a cambiar y que vas a hacer lo posible por ir a otro punto donde puedas llegar a otro lugar. Por ejemplo, cuando ya no se tiene el trabajo que se tenía, cuando no se tiene el ingreso, cuando se acaba la relación de pareja, todas esas cosas, cuando pasamos las mujeres de una fase a otra, ¿sí? Cuando estamos menstruando y luego aparece la menopausia, todo eso son procesos que necesitamos ir reconociendo qué pasa hoy cuando dejo de menstruar en mi menopausia y qué vendrá tal vez del momento en que tuve mi menarquia. Todo eso, el parto, el posparto, el ser mamá, el que los hijos se van, o sea, son tantas situaciones en la vida que necesitamos ir rastreándolas para ir mirando cómo nos podemos descubrir y dar recursos en cada uno de los momentos en que es necesario hacer. Así que bueno, queremos agradecerles mucho a ustedes por haber estado, por haber cultivado este espacio y finalmente les queremos compartir que una parte de lo que les dimos hoy en esta charla de conectar con nuestra niña interna es parte de un programa de 7 sesiones que vamos a comenzar con Claudia el próximo miércoles 10 de junio, es decir, de hoy en 15 días. Es un programa de 7 semanas que tiene la intención de brindar herramientas y temas como estos de la niña interna, la relación con la madre, los duelos que hemos atravesado, o sea, mucho de ver nuestro mundo interno, nuestras emociones, qué hemos gestionado, qué nos queda por gestionar, cómo lo podemos hacer mejor para ir aprendiendo a regularnos más desde la mujer que somos hoy. Entonces les voy a contar un poquito. Esta será la primera generación de este programa, en este dúo que hacemos con Claudia. Algunas de ustedes ya han estado en algunos programas que hemos hecho con ella de yoga. Y en este programa de Maternate tenemos diferentes temas y sesiones. Una primera parte, exploraremos todo este sistema de regulación, de aplicación del sistema nervioso para gestionar, para identificar emociones y puedas encontrar formas de equilibrarte y salir de ese modo supervivencia. Una clave aquí importante es aprender a sentir en el cuerpo y después de que lo sentimos, de que lo nombramos, lo podemos aclarar y luego lo podemos gestionar. Una segunda clase estará en relación con la madre. ¿Cuál ha sido la relación con la madre? Si ella fue mi cuidadora principal, si yo estuve en su vientre, hay mucha información que necesito tomar de ahí para que yo tome mi lugar de hija y pueda ver a mi madre desde su lugar de madre, como quiera que hubiera sido la relación. Hay quizás situaciones difíciles que aún no hemos visto porque no es fácil nombrar aquello que nos dolió en la relación con la madre, ¿no? O reconocer aquello que nos hizo daño. Entonces aquí volvemos a lo mismo, para reconocer, para darle un lugar, para resignificar y para transformar esas cargas emocionales heredadas y fomentar una conexión más saludable con nuestra madre biológica y con nuestra madre interna. En la tercera sesión volveremos a trabajar la niña interior desde una mirada también ya más individual, una mirada un poco más profunda, también identificando los tipos de apego, cómo se vivieron esas experiencias, cuánta contención o no hubo de quienes estuvieron en nuestro exterior y cómo esa niña interna sigue mostrándose hoy en nuestras relaciones de adulto, de qué manera continúa apareciendo, para que la niña también tenga su lugar desde una manera más amorosa y equilibrada. Tendremos prácticas de automaternaje para que puedas irte fortaleciendo en esas prácticas de compasión y amabilidad contigo misma, reconociendo esa parte sensible. Entonces tendremos experiencias con el cuerpo, tenemos experiencias de escritura creativa, también trabajando a través del yoga, de mindfulness, también tenemos algunas prácticas, meditaciones, visualizaciones que harán parte de las herramientas que les daremos en este curso
para que cada una la vaya implementando de acuerdo a su propia necesidad en cada momento y que le sirvan por mucho tiempo más. Aquí también habrá una parte de autorregulación, técnicas que nos ayuden a ir conectando con esa parte de la meditación, a ir también dándole una transformación a todas estas heridas que hayamos sentido y a ir destilando esa medicina que guarda desde lo más trascendente, desde la reconciliación con nuestra historia para empoderarnos más en nuestra vida, reconocer qué es lo que la adulta de hoy quiere, anhela en su realización profesional, en su vida de pareja, en su economía, en la forma como disfruta la vida. Entonces, también una cosa importante que sucede dentro de estos programas de formación es que la estructura del grupo, la comunidad, la creación de grupo, lo que la una comparte, lo que la otra le dice, va creando también un compartir que nos ayuda a entender que no estamos solas, que no es a mí la única que me pasa, sino que también hay otras mujeres que han pasado situaciones similares y que han encontrado otras formas de gestionarlo, de apoyarlo y que eso me va a ayudar a mí. Haremos unos grupos de Zoom para trabajar en grupos en las diferentes clases. También haremos otras prácticas individuales. Así que las que sientan el llamado a continuar y a profundizar en esta experiencia que vimos hoy de la niña y que quieran adentrarse en esta profundización de la propia experiencia de vida, son muy bienvenidas a este programa. Será un viaje lleno de amor, autoaceptación y autocompasión, que será una parte muy importante de trabajar la amabilidad con una misma, la autocompasión. Hay muchas formas de darnos cariño, de cosas tan sencillas como ponernos las manitas en el rostro y reconocer el cariño hacia nosotras mismas, hacia lo que nos pasa, sea bonito o menos bonito. Ponernos las manos en el pecho, sentir ese amor hacia nosotras mismas, reconocer que necesitamos un espacio seguro, que este lugar donde estoy es seguro para mí, que aquí me siento bien, todo eso, desde cosas sencillas que se pueden implementar, pero que logran unas transformaciones enormes, porque lo que necesitamos ahora es decirle a nuestro sistema nervioso, esto ya está caduco, esta fue una forma antigua y esto ya es obsoleto. Hoy en el presente, esto ya no me sirve. Muchas gracias, pero ya hoy no me sirve. Y hoy desde la adulta que soy, elijo mirarlo de una nueva manera. Entonces, en este programa vas a entender tu sistema nervioso, sanar la relación con tu madre, abrazar y reparar a tu niña y recursos de autorregulación emocional para que puedas convertir tus heridas en sabiduría y sobre todo aquí vamos a trabajar una parte muy profunda que es cómo construyes tú la base de un sabio maternal, sabio automaternal, desde la adulta que eres, desde esa mujer sabia interna, lúcida que te habita. Entonces, ¿cómo empezamos a ir construyendo con conciencia esa estructura de la savia interna que me va a guiar en cada momento? Y cómo yo confío en que lo que me está guiando es lo que corresponde para este momento. Entonces serán 7 sesiones los miércoles de 6 a 8 de la noche, hora Colombia. Las sesiones quedarán grabadas, estarán disponibles por tiempo indefinido. El valor es de en pesos colombianos, son 487.000 pesos. Para las que están por fuera de Colombia, son $135. Así que si alguna siente el llamado, ahí si quiere nos puede escribir por el chat. Y bueno, les vamos a dar un regalo muy especial hoy para las que se animen a inscribirse hoy y hasta mañana, jueves 28 de mayo a las 12 de la noche hora Colombia, van a tener por haber asistido de manera presencial a esta clase de hoy, por haber estado aquí acompañándonos, participando, escuchando, van a tener un 10% de descuento, así que las que se quieran animar también a generar un beneficio económico para ustedes que les sirva para otra actividad, también lo pueden hacer. Así que aquí Tris nos va a dejar en el chat, nos va a enviar unos enlaces. Si alguna, aquí está el precio especial.
Muchas gracias, Gina, Claudia, por esta hermosa plática. Un gran saludito, Julieta de Tijuana, grupo de yoga. Ay, qué linda, Julieta, gracias. Entonces tendrán este precio especial hasta mañana, las que se quieran unir. Las clases van a quedar grabadas, así que, bueno, yo creo que por ahora esto es cuanto. Si alguna tiene alguna pregunta, si quieren compartir algo, y con esto vamos cerrando. Ya no queda ninguna. Gracias, Julieta. No queda ninguna en el chat, no queda ninguna pregunta en el chat. Entonces, si tienen alguna pregunta, si alguien quiere compartir algo más. Y también bonito si nos dejan una palabrita en el chat de algo que se lleven de este espacio de hoy, que les vaya a servir de ahora en adelante para abrazar a esa niña y no soltarla nunca más. Eso está lindo. Bueno, si alguna también necesita unirse al grupo de WhatsApp, si de pronto de las que están aquí todavía conectadas, si hay alguna que no se haya unido a la comunidad de WhatsApp, entonces les podemos dejar el chat para que se unan y ahí van a seguir recibiendo más información, nos pueden conectar, nos pueden contactar a Claudia o a mí, nos pueden escribir por el interno y ahí podemos hacer todas las les podemos incluso dar información adicional si es que necesitan alguna información, si es que necesitan aclarar algo, con mucho gusto lo podemos hacer. Así que déjenos eso, como dice Claudia, una palabrita que les haga sentido de lo que compartieron hoy, si les ayuda a entender algo. Emma dice, estar presente para mí siempre. Verónica dice, muchas gracias. Pau dice, gracias por el espacio, súper valioso lo entregado. Pati Trujillo, gratitud, hermoso. Dice Nube, aprender a regular y pasar de la mente al cuerpo. Sí. Súper, Bien, eso está súper completo. Manuela dice equilibrio. Yo ya me uní al chat. Más paciencia conmigo, dice Rocío. Muchas gracias, Qué dice lindo Gladys. eso, ¿no? Qué lindo, más paciencia conmigo misma y parece tan sencillo, sí. Qué lindo que lo puedas, que ya lo tengas integrado, que necesitas darte más paciencia, eso es muy, muy Entonces, ¿qué especial. dice Astrid? Dice, mil gracias, Astrid. Dice, gracias por la charla. Aprendí, ay, se me fue. Aprendí que mi niña, aprendí que mi niña fue un capullo que ahora le he podido abrir. Qué belleza. Le había escrito unas cositas bonitas de la niña y no se las puede compartir, pero se las voy a leer rápidamente. Comprender el sistema nervioso también puede convertirse en una forma de amor propio. Y tal vez crecer no significa dejar atrás a la niña que fuiste, sino aprender a caminar junto a ella y no soltarla nunca más. Qué bonito, muchas gracias. Hay otra que dice, sentir mi niña me impulsa la curiosidad. Gracias, Diana. Eso, amo a mi niña, dice Gina. Bueno, qué lindo que se despertó el amor. Muy bonito. Muchísimas gracias a todas por unirse. Gracias, Gracias Carmen. por tu compañía. Gracias, Gina. Me siento muy feliz de haber compartido esto. Sí, muchas gracias. Mire, ahora María Elena Botero nos escribe aquí a todas. María Elena, gracias por su tiempo y dedicación, Gema. Bueno. María Elena, me encanta esa dupla. Son dos mujeres con unas niñas muy especiales. Yo Sí. también amo esas niñas. Bueno, pues que sigan disfrutando de sus niñas, que jueguen y disfruten siempre y que todo lo que quedó pendiente ahora no lo podamos completar. Así que muchas gracias a todo lo que confluye para este momento, aquí, a esta hora son tantas causas y condiciones que se dan para que podamos estar aquí. Así que felices de poder compartir. Gracias a todas por hacer posible y ahí nos seguimos viendo. Chao, Clau, gracias, chao a todas. Gracias para todos. Gracias, chao, chao. Gracias a Gaby Chao. también por invitarme.